Ya. La semana pasada, ¿quién me dice que leímos? ¿Qué libro estamos leyendo? Corintios, ¿no? La semana pasada leímos los 5 primeros versículos de el capítulo. ¿El capítulo? Capítulo 2, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de cómo Corintios era una iglesia que tenía problemas de divisiones, era una iglesia complicada, era una ciudad complicada, una ciudad muy pagana, con mucha idolatría, con muchos problemas, ¿verdad? Entonces, hablábamos de la sabiduría del hombre, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué cosas hace Dios con la sabiduría del hombre? La desecha. ¿Y por qué la desecha? Porque la sabiduría humana, la sabiduría natural, principalmente se ha opuesto a Dios. Y nosotros podemos ver que hasta ahora hay mucho debate filosófico en cuanto a Dios, ¿no? En cuanto a la moral cristiana, en cuanto a los principios cristianos, en cuanto a la existencia misma de Dios, ¿no? Y gente, como dice la Biblia, que creyendo ser sabia, de pronto terminaron siendo necias, ¿no? Como dice la Biblia, no pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Y la verdad es que encontramos mucha necedad en el conocimiento humano, el conocimiento que no se somete al conocimiento de Dios. Estábamos hablando de todas esas cosas, estábamos hablando de que Pablo, a pesar de que la iglesia era una iglesia difícil, Pablo siempre estaba agradecido. Pablo siempre se acordaba de los corintios y lo primero que pasaba por su cabeza no eran lo problemáticos que eran, sino era gratitud en el corazón. Y yo creo que eso es algo bonito en cuanto al concepto de familia, ¿no? Porque Pablo los trataba como familia de Dios. Y a veces nosotros también podemos tener familiares complicados, familias problemáticas y no sé, pues que tal vez en algunos momentos nos causen dolores de cabeza. A mí siempre me llama la atención cuando paso por la cárcel esta que está acá en Huaylas, los domingos, ¿no? O X día que hay día de visita, las señoras, las mamás visitando a sus hijas, llevándoles regalitos, como si las estuvieran visitando en el hospital, ¿no? Porque en el hospital tú le llevas sus flores, sus regalitos, ¿no? Porque está enfermo, ¿no? Por ahí están en la cárcel y les llevan sus cositas para que dentro de todo estén lo más cómodas posible, no sé. Entonces, ese amor de familia que trasciende si esa persona cometió errores o comete errores, o si esa persona está pagando cosas justamente, yo creo que un amor muy similar es el amor de Pablo hacia esta iglesia y hacia los hermanos en general, hacia las personas que Pablo consideraba que los unía la familia de Dios. Bueno, después de todo esto vamos a leer 1 Corintios 2 del versículo 14 hasta el versículo 5, hasta el versículo 4 del capítulo 3. 1 Corintios capítulo 2 del versículo 14 hasta el versículo 4 del capítulo 3. Ya, leo. Dice, pero para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal, y vivirán según los criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, ¿acaso no son gente carnal? Aquí Pablo está
como que separando a la humanidad en grupos. Y yo creo que los principales dos grupos es el grupo de creyentes y el grupo de incrédulos, ¿verdad? Él los llama como hombres naturales y hombres espirituales, ¿no? Pero dentro de los hombres espirituales, o los hombres que conocieron a Dios, también hay dos tipos de hombres, ¿sí? Dentro del grupo de los creyentes, ¿no? Creyentes e incrédulos. Dentro de los creyentes hay dos tipos. ¿Qué tipos? Los creyentes que son espirituales y los creyentes que son carnales, ¿no? Entonces miremos esas separaciones y pensemos en qué grupo estamos, ¿no? ¿Estamos en el grupo de los creyentes o en el grupo de los incrédulos? Si estamos en el grupo de los creyentes, ¿estamos en el grupo de los creyentes espirituales o estamos en el grupo de los creyentes carnales? Vamos a hablar de cada punto, ¿sí? Lo primero que nosotros podemos entender es que hay una necesidad de revelación para poder entender las cosas espirituales. El hombre natural, el hombre incrédulo, no asimila las cosas espirituales. Nosotros hablábamos que para el hombre natural, ¿qué son las cosas espirituales? Son locura, son insensateces. Pero para el creyente, ¿qué dice la Biblia? Que es poder. Dice el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y tampoco las puede entender, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del hombre natural, del versículo 14. Lo primero que entendemos es que la sabiduría humana es negativa, ¿no? ¿Y por qué es negativa? ¿Será que el conocimiento es malo? A veces hay un debate eterno, histórico, que dice de que la ciencia se opone a la fe, ¿no? De que el gran impedimento para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la modernidad ha sido la fe. Y hay muchas cosas que se dicen en cuanto al cristianismo, principalmente porque el cristianismo ha tenido un papel histórico protagónico en la historia del mundo, ¿no? Sabemos que el imperio romano se volvió cristiano y el imperio gobernaba todo el mundo conocido. Entonces la iglesia durante mucho tiempo estuvo muy ligada al Estado y todo dependía de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia realmente era tenía bastante poder, incluso en el tema del desarrollo del conocimiento, ¿no? Ahora, si bien hay historias que son ciertas, como la historia de Galileo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Galileo? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo el Papa? ¿Se acuerdan? Lo mató, ¿no? Porque lo acusaron de hereje. Él decía que la tierra era redonda, ¿no? Y también decía de que la tierra giraba alrededor del sol. Y eso contradijo mucho la teología de la época, porque se creía de que Dios había creado el mundo como el centro del universo. Eso era lo que enseñaba la teología de la época. Pero él dijo: no, la verdad es que nosotros estamos girando alrededor del sol. Y que dijeron hereje, ¡pum!, lo mataron. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II? El Papa Juan Pablo se disculpó por haber matado a Galileo, ¿no? O sea, pidió perdón a nombre de la iglesia. Y así han habido muchos casos, pero al mismo tiempo el responsable, por ejemplo, del sistema universitario fue fundado por la iglesia. El método científico se desarrolló por sacerdotes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, grandes científicos han sido creyentes, ¿no? Como Newton, el mismo Galileo, y hay una lista, ¿no?, larga de personas. Entonces, si no me equivoco, Newton era el que decía: un poco de ciencia
te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Otra frase que a mí me llamó la atención mucho y que la pienso mucho, era una frase que decía algo así de que los que creen que la ciencia y la fe están peleadas probablemente no saben mucho de ciencia y probablemente no saben mucho de fe. Bueno, el tema es que hay un debate eterno, que yo no creo que acabe ese debate. Yo no creo que en algún momento se deje de criticar la fe. Yo no creo que en algún momento se deje de sentir esa aparente separación entre el conocimiento y la fe, ¿no? De hecho, la Biblia misma nos habla proféticamente de que va a haber muchos conflictos en cuanto al avance del conocimiento, en cuanto a cosas que solamente se creen por fe, ¿no? Algo interesante sobre este debate también es que a veces uno busca encontrar a Dios en un laboratorio, ¿no? Pero Dios no es un ser estudiable en cuanto a un experimento, ¿no? Entonces, a veces se contradice a Dios en base a argumentos que no están en el campo correcto. Eso también es algo para pensar. Pero fuera de eso, yo creo que el conocimiento es bueno, siempre y cuando no contradiga los principios que están en la Biblia. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Una vez alguien dijo de que muchos de nuestros errores de fe es cuando nosotros no entendemos qué es la Biblia, o cuando nosotros no entendemos lo que significa que Dios se haya revelado en un libro, o tal vez nuestro concepto de qué es esa revelación. Por ejemplo, algo que nos separa dramáticamente de la Iglesia Católica, bueno, son 5 cosas que nos separan y que hace que no seamos católicos, que son las 5 solas de la Reforma. No sé si se acuerdan, ¿no? Nuestro concepto de Cristo, nuestro concepto de fe, nuestro concepto de gracia, nuestro concepto de las Escrituras, nuestro concepto del propósito del hombre. Entonces, en el concepto de las Escrituras, nosotros creemos en la sola Escritura. ¿Qué significa eso? Que nuestra regla única de lo que tenemos que creer, de lo que tenemos que pensar, de lo que tenemos que vivir, de lo que tenemos que enseñar, ¿está dónde? En la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica enseña que está en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. Entonces, hay cosas que la Iglesia Católica cree que no están en la Biblia, como los dogmas de María. Hay un montón de dogmas que los papas afirman que les han sido revelados a ellos, como la virginidad perpetua de María, la ascensión de María, que María murió virgen, o cosas así, que no encontramos registro más que algún papa que decretó eso, ¿no? Y para ellos ese decreto papal tiene el mismo valor que la Biblia, ¿no? Otra cosa es la institución del magisterio, ¿no? El magisterio es lo que interpreta la Biblia, es una institución dentro de la Iglesia Católica que interpreta la Biblia y mandan esa interpretación de determinado pasaje a toda la red de la Iglesia mundial, y eso es lo que enseñan. Entonces, ¿quién determina lo que la Biblia dice o cómo se interpreta la Biblia? La Iglesia. Nosotros creemos al revés. ¿Quién determina lo que la Iglesia enseña? La Biblia. Si nosotros estamos aquí compartiendo algo, no estamos compartiendo algo que un grupo de personas determinó, ¿no? Estamos compartiendo lo que creemos que está escrito. Si en algún momento hablamos algo que no está escrito, es algo que tenemos todo el derecho del mundo a rechazarlo, ¿no? Y pasa. ¿Por qué? Porque somos hombres y nos equivocamos, pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a defender qué es lo que creemos que está escrito, ¿sí? Entonces, y para entender estas cosas, tiene que haber un llamado de Dios. Tiene que haber que Dios mismo se haya acercado a llamarnos, a traernos a su pueblo y a hacer una obra en nuestros corazones. Y eso es lo que nos hace creyentes. Yo creo que el ser creyente no es
que tú hayas decidido creer en Dios. Porque la verdad es que el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Si nosotros somos creyentes, es porque fue Dios el que se acercó a nosotros. Y utilizó personas, utilizó circunstancias, utilizó momentos para hablar a nuestros corazones. Todos nosotros estamos en diferentes etapas de ese camino. Pero si algo podemos estar seguros es que si estamos aquí escuchando a Dios, si estamos aquí cantando a Dios, es porque Dios nos atrajo. Entonces, partiendo de ahí, esa es la primera diferencia, ¿no? De que la humanidad toda no merece salvación, pero Dios quiso salvar a un pueblo, ¿no? Quiso elegir personas y llamarlas para demostrar su amor, demostrar su gracia, demostrar su gloria, ¿no? Ahora, este mensaje, para los que se pierden, ¿qué es? Locura, insensatez, es algo absurdo tal vez, pero para nosotros que ese es el centro de nuestra salvación, es incluso nuestro motivo de vivir. Nuestro propósito de vida se explica en base a la realidad de que somos un pueblo, y un pueblo separado para Dios. Nuestra vida cambia dramáticamente cuando aceptamos eso, ¿no? Vivimos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, nuestras motivaciones van a ser diferentes, ¿no? En base a Dios. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el ser humano hoy piensa que la fe en Dios es locura? Y yo creo que hay dos cosas principales hoy, hablando del siglo XXI, que confunden mucho y que la gente cada vez más rechaza, ¿no? Y la primera cosa es el concepto de la inerrancia. ¿Qué significa la palabra inerrancia? Que no hay error, ¿no? Algo inerrante es algo que no hay equivocación en eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la Biblia es inerrante. Nosotros creemos que la Biblia no contiene errores. Nosotros creemos que la Biblia realmente es la palabra de Dios escrita y revelada al ser humano, ¿no? Y que no hay error en eso. Ahora, para un mundo relativo, un mundo donde la filosofía que impera es pluralista, donde la filosofía que impera es que no hay absolutos, entonces creer en un Dios absoluto, en un mundo relativo, es algo que va a descuadrar el conocimiento de la época, ¿no? Entonces, es difícil que un cerebro criado en el siglo XXI crea que hay un absoluto y que ese absoluto es Dios y que esos principios no se van a cambiar y no se van a adaptar así pasen siglos de siglos. Entonces, la verdad es que nosotros estamos creyendo una fe añeja, una fe que el pasar de los tiempos la mantiene y la fortalece. Y es una fe que podemos llamar de fe milenaria, porque ya pasaron 2000 años desde Cristo en este mundo y la escritura, la Biblia tendrá unos 7000, 6000 años. Adán existió hace 7000, ¿no? Entonces, realmente tenemos ese desafío y tenemos que tener ese cuidado de que esos conceptos relativos y que esos conceptos de que no hay absolutos y que la Biblia no es inerrante entren a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora incluso hay teólogos liberales, teólogos que creen que la Biblia no es suficiente, teólogos que creen que la Biblia no es inerrante, o teólogos que creen que los principios tampoco son absolutos, ¿no? Y nosotros estamos llamados a defender los principios de Dios. Estamos llamados a defender lo que se nos ha revelado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y tener cuidado de que esos principios entren a la iglesia. Vivimos en un mundo difícil. Desde el primer siglo la iglesia ya estaba luchando contra ideas o pensamientos que contradecían estos principios, ¿no? Y si desde el primer siglo está pasando eso, no hay forma para que hoy esas cosas sigan pasando. El ser humano sin Dios no va a entender estos principios.
Porque para poder entenderlo, primeramente Dios tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Y nosotros, si nos analizamos, realmente podemos compararnos cómo éramos, tal vez hace algún tiempo, y cómo somos ahora. Y podemos ver cómo antes a cosas que llamábamos malas, ahora las llamamos buenas. Y cosas que antes llamábamos buenas, ahora las llamábamos malas. Y eso está escrito en la Biblia, ¿no? De que el ser humano sin Dios a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero Dios hace una obra en nuestros corazones para ordenar todo ese tipo de cosas a la luz de su palabra. Entonces, el hombre natural, para él no percibe las cosas de Dios, para él son locura, tiene conflictos con los absolutos, no puede entender las cosas espirituales. El hombre espiritual es un ser transformado, es un ser que la misma Biblia dice que nos ha dado una nueva naturaleza, de que antes pensábamos solamente en hacer el mal, en hacer el mal, en hacer el mal, pero ahora Dios nos ha dado la habilidad de poder arrepentirnos, de poder darnos cuenta de nuestra rebeldía hacia Dios y poder decir: Dios, me equivoqué, te di las espaldas, aún me sigo equivocando, pero quiero caminar como tú quieres que camine. Yo sé que es difícil, yo sé que no puedo hacerlo en mis fuerzas, pero hoy entiendo mi necesidad de Dios. Y esa es la diferencia entre el hombre natural y el hombre que ha puesto su fe en Dios. Es un hombre que su naturaleza ha sido restaurada, ha sido renacido, ha nacido. A mí me gusta una analogía que yo escuché hace mucho tiempo y que es así: de que el hombre, toda la humanidad, es como una fila de seres que están con los oídos tapados y con los ojos vendados caminando hacia un abismo. No sabe que está caminando hacia un abismo. Y si tú vas y le gritas: oye, estás caminando hacia un abismo, no te va a entender. ¿Por qué? Porque tiene los oídos tapados. Y si tú le haces señas de que ahí hay un abismo hacia donde se está dirigiendo, tampoco lo va a entender. ¿Por qué? Porque está con los ojos vendados. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se acerca, le quita la venda de los ojos, le muestra que está caminando hacia un abismo, le quita los tapones de los oídos y le habla del camino al que hay que seguir. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. No fue nuestra iniciativa, porque nosotros no sabíamos que estábamos con los oídos tapados y con los ojos vendados. Fue Dios el que se acercó a nosotros y quiso hacerlo. ¿Por qué? No sabemos. La Biblia no dice por qué lo hizo. O sea, la Biblia no dice por qué lo hizo con nosotros. Pero la Biblia dice que lo hizo porque quería mostrar su amor y quería mostrar su gracia y su misericordia, a pesar de que no la merecíamos. ¿Por qué a nosotros? No sabemos. No que no hay explicación. Yo creo que hay una explicación en Dios, pero que la vamos a saber cuando estemos en su presencia. Pero la verdad es que nosotros no tenemos algo de que jactarnos, más que de que Dios haya querido llamarnos. Entonces, el hombre espiritual es un ser transformado, es un ser con una nueva naturaleza, un ser que ya percibe cosas que antes no percibía, y es un hombre que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Yo me acuerdo que antes había una canción que se llamaba La Casa de Dios, no sé qué. Y a veces nosotros llamamos casa de Dios al lugar físico, ¿no? Al templo, y decimos, aquí habita Dios y algo así. No, pero Dios, ¿dónde habita? En el corazón del creyente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros? Yo creo que hace básicamente tres cosas. La primera cosa que hace es que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Porque nosotros en la Biblia podemos ver el por qué hacemos mal.
En la Biblia podemos entender y encontramos de que muchas veces hacemos el mal que no queremos, porque nuestra naturaleza está en hacer el mal. En la Biblia nosotros entendemos de por qué no debemos de confiar en nosotros mismos. Ahora se habla mucho del confiar en nuestro potencial, del sacar lo mejor de nosotros, de que todos tenemos un ser ganador dentro y todo eso, pero la verdad es que la Biblia nos dice de que nosotros podemos hacer cosas en Dios y que al final las cosas de este mundo, la superación de este mundo para Dios no es nada. Y a veces nosotros nos entregamos cosas que la verdad no tenemos y creemos cosas que la verdad no nos llenan y no nos llevan a ningún lado. A veces el sistema en el cual vivimos nos dice crezcamos profesionalmente, tengamos más dinero, como ese meme que he hablado varias veces de un montón de calaveritas paradas mirando hacia otra calavera que está delante y le dice: nace, estudia el nido, estudia colegio, 6 años en primaria, 7 años en secundaria, estudia 5 años en la universidad, gradúate, saca una licenciatura 2 años más, trabaja 20 años, jubílate, ahorra, ahora repite conmigo, eres libre. Y estamos en un sistema mentiroso. Estamos envueltos en una realidad que nos engaña y que nuestros propósitos y objetivos se vuelven el centro de nuestra vida y al final terminamos la vida sin vivirla. Y en Dios nosotros entendemos que esa no es la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? En Dios nosotros entendemos que hay un sistema por el cual luchar, contra el cual luchar, ¿no? Entendemos que hay un mundo injusto, un mundo lleno de maldad, producto del corazón del hombre, un sistema que nos engaña y nos dice, sí, esto está todo bien, pero en realidad está todo mal. Un sistema que nos obliga a pagar impuestos, a hacer cosas que tenemos que hacer, pero que en el fondo todo eso beneficia injustamente y todo está repartido injustamente y nadie se levanta a decir, esto está mal. ¿Y quiénes están llamados para vivir diferente? Los cristianos. ¿Quiénes están llamados a ser honestos? Son los cristianos. ¿Quiénes están llamados a decir esto no está bien, esto está oprimiendo personas? Los cristianos. ¿Quiénes están llamados a ver esas realidades que tal vez el hombre no le interesa o no percibe? Los cristianos. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a conocernos. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Cristo también. Y el Espíritu Santo nos ayuda a conocer la salvación de Dios. Nos ayuda a entender esa realidad. Entonces, dentro de los creyentes está el creyente que se somete a Dios. Está el creyente que se somete al conocimiento de Dios, que estudia la palabra y aunque hay cosas que crean conflictos en nuestros corazones, decimos, yo someto mi voluntad a Dios. Pero al mismo tiempo también hay hombres que dicen ser creyentes, pero no están dispuestos a someter su voluntad a Dios. Y de eso hay mucho ahora. Hay mucho, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo que no existe eso. Yo creo que eso es un autoengaño. ¿Por qué? Porque si Dios es real, entonces ¿por qué no te rindes completamente? ¿Por qué no te entregas absolutamente a Dios? Si Dios es real, si crees que Dios es real. ¿Por qué quieres todavía mantener tu voluntad? ¿Eso hace sentido? Yo no le encuentro sentido a eso. Yo creo que si Dios es real, lo único que tenemos que hacer es rendirnos y someternos. ¿Será que tal vez a veces tomamos esa postura y tomamos las cosas que nos gustan de Dios y lo que no nos gusta simplemente lo ignoramos y lo botamos afuera y ya? Eso no es fe. Entonces somos creyentes parciales.
¿Y eso qué va a producir? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en esto que hemos leído? Miren. El versículo 1 del capítulo 3 dice: Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Apolos y el otro yo soy de Pablo, ¿acaso no son gente carnal? Entonces, cuando vivimos carnalmente, vamos a mostrar frutos carnales también. Frutos en nuestras relaciones interpersonales, en la iglesia, en nuestras vidas diarias, etcétera, etcétera. Entonces, esas actitudes muestran una inmadurez espiritual, ¿no? Muestran que realmente no estamos poniendo toda nuestra vida en Dios. Muestra que realmente no estamos queriendo creer en Dios como lo que es. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, ¿sí? Un Dios que se aira, un Dios que se enoja, un Dios que es amor, pero que también es justicia. Un Dios que es gracia, misericordia, pero que también es castigo. Un Dios que creó la vida y que nadie sabe cómo vivir la vida más que el creador de la vida. A veces nosotros creemos que nosotros sabemos lo que queremos, pero en realidad no sabemos lo que queremos. La Biblia dice que el corazón es engañoso y que no debemos de confiar ni en nosotros mismos. Lo único que nos asegura vivir una vida plena es confiar en Dios. Lo único. El corazón es engañoso. Las emociones pasan. Pero ¿qué es lo que nos mantiene firmes? Las convicciones en Dios, la fe. Todo pasa en esta tierra. Todo. A veces las cosas que nos gustan o nos alegran nos dejan de alegrar. No sé si les ha pasado. Algo que disfrutaban, de pronto ya no lo disfrutan. Algo que de chibolos era algo espectacular para ustedes, pasa el tiempo y ya no les produce nada. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, el ser humano es cambiante, el ser humano, no puedes confiar en el ser humano. La misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No es que esté mal confiar, lo que está mal es confiar en el hombre más que en Dios. Entonces realmente tenemos que poner nuestra fe en Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar fundado en Dios. Nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras relaciones amicales, nuestras relaciones sentimentales, todo eso, porque vamos a tener problemas en todas esas áreas. Y si nosotros no estamos firmes en Dios, vamos a actuar en base a nuestras emociones. Y a veces nunca alguien se ha sentido enojado con su mamá. ¿Alguno de ustedes no mandó al diablo a su mamá alguna vez? ¿Y después se han arrepentido? ¿Alguna vez le han dicho te odio a tu madre? Tal vez algunos sí, otros no. Yo no. Yo la verdad nunca le he dicho algo así a mi mamá. Pero yo sí sé que a veces pasa. Y eso, y yo sé que a veces uno se siente súper enojado con la persona que más amamos, con nuestra madre. Pero sigue siendo nuestra madre, ¿no? Y pasa el tiempo y decimos, qué estúpidos fuimos. Pasa el tiempo y decimos, ¿cómo? En ese momento lo que sentimos, esa sensación de cólera, de fastidio, ¿fue real? ¿Fue honesta? ¿O no? Fue honesto. Esa cólera profunda fue honesta, que te hizo reaccionar mal, fue honesto. Pero fue equivocada. ¿Por qué? Porque nos estábamos dejando guiar por sentimientos pasajeros y no por verdades centradas en Dios. Entonces, el amor, la compasión, la paciencia, la fe, la mansedumbre, esas cosas son frutos de la convicción en Dios. De la convicción en Dios. Entonces, a veces actuamos carnalmente.
actuamos producto de cólera, producto de lo que sentimos en ese momento y nos dejamos llevar. Y eso solo trae dolor, solo trae dolor. Solo daña y a veces sanar eso es más difícil de lo que parece, ¿no? Lo tomamos muy ligero. Pero la verdad es que eso muestra que estamos siendo carnales, que no estamos siendo seres espirituales. Entonces, Dios nos está llamando hoy ¿a qué? A ser creyentes espirituales, a matar nuestra carne, a no dejarnos dominar por esos instintos que nos salen naturales, sino realmente luchar contra nosotros mismos, luchar contra esos deseos que se oponen a Dios. Todos los días ofendemos a Dios. Luchemos más, realmente esforcémonos más. Si Dios vuelve hoy, que nos encuentre luchando. Dios no nos va a encontrar perfectos, nunca, pero que nos encuentre luchando, que nos encuentre perseverando, esforzándonos, reconociendo que realmente hemos vivido equivocados y realmente necesitamos desesperadamente su guía, su amor, su misericordia, su templanza. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, de reflexionar en lo que tú tienes para decirnos, Señor. Gracias porque siempre tú nos recuerdas de que eres tú el que nos has atraído hacia ti, Señor. Gracias porque tú siempre nos muestras de que fue tu amor, tu gracia, la que nos hizo venir hacia ti, Señor. Gracias por quitarnos las vendas de los ojos, quitarnos los tapones de los oídos y mostrarnos las cosas espirituales que tenías para nosotros, Señor. Ayúdanos a realmente vivir esta vida cristiana dignamente, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte. No queremos ser como la iglesia de Corintios, llena de personas divididas, carnales, enemistadas, pleitistas, idólatras, sino que queremos ser una iglesia rendida a ti, una iglesia que cree que tu palabra es la verdad y que contra eso no hay nada, una iglesia que conoce bien la palabra, una iglesia que defiende sus principios, una iglesia que los enseña con fidelidad, con amor, con respeto, y que realmente vive lo que enseña, Señor. Ayúdanos en nuestras incongruencias, Padre. Ayúdanos cuando nos faltan fuerzas, cuando nos dejamos llevar, cuando nuestra carne puede más. Y ayúdanos a tener el espíritu fuerte, Señor. No queremos que nuestra carne hiera personas, haga daño, sino queremos realmente tener el espíritu que bendiga al lugar en donde nosotros estemos. Queremos realmente ser agentes de cambio, queremos ser luz, queremos ser sal de este mundo, Señor. Y solamente vamos a poder hacerlo alumbrando con tu verdad, que está escrita en tu palabra, Señor. Gracias porque pasa el tiempo y tú sigues perseverando en nuestras vidas, Señor. Y aunque a veces nos cansamos, nos cargamos, dudamos, fluctuamos, tú persistes en hablarnos al corazón y persistes en hacernos ver nuestros errores y persistes en llamarnos tus hijos y en hacernos parte de tu pueblo, Señor. Te amamos, te bendecimos y hoy nos rendimos nuevamente a ti. Y te pedimos perdón si nuestra voluntad o nuestras ideas las hemos puesto por encima a lo que está escrito. Y hoy nuevamente te decimos de que nos rendimos a ti, Señor.
que no sea nuestra voluntad en nuestras vidas, sino que sea la tuya, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer, porque sabemos que tus planes son perfectos, Señor. Aunque a veces pareciera todo incierto, sabemos que el final en ti siempre es bueno. Y eso nos trae paz, Padre. Eso calma nuestros corazones. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y se mueven las galaxias.